Vamos a conversar, como les dije hace un momento, con el ingeniero Aurelio Ochoa, ha sido presidente de Perupetro y tengo el gusto de saludarlo. Buenas noches, ingeniero Ochoa, bienvenido. Sí, Jaime, muy buenas noches, a sus órdenes. Gracias por esta entrevista porque creo, tengo el pálpito, la seguridad de que pueda aclarar muchas cosas en torno a Camisea. El presidente ha dicho ayer una cosa y hoy ha dicho otra. El presidente ayer ha dicho que le pide al Congreso nacionalizar, estatizar Camisea. Hoy dice que son respetuosos y serán respetuosos de la libertad de empresa. ¿Hay manera de conjugar esas dos afirmaciones o son antagónicas en sí mismas, en su estructura semántica? Bueno, definitivamente son antagónicas. Sin embargo, lo que habría que ver también son los antecedentes, ¿no? O sea, no solamente las frases en una plaza pública, de todas maneras al calor de la plaza pública, en fin, a veces algunos políticos, se contagian del fervor popular, en fin, ¿no? Pero digamos, me refería que habría que ver los antecedentes, comenzando. Hace pocas semanas, recordemos, en el caso de Estados Unidos, de la visita que tuvo el presidente, en 3 auditorios, en este caso fue muy claro cuando precisamente desautorizó a su entonces primer ministro con relación precisamente a la expropiación y dijo, mi gobierno no va a expropiar a nadie, y lo dijo, como le digo, ya en una reunión formal, no informal como es una plaza pública. Ahora, es obvio que de todos modos hay que reconocer que eso genera en este caso preocupación, ¿no es cierto? De todas maneras es el presidente, ¿no? Entonces en eso sí estoy totalmente de acuerdo que son un poco inoportunas quizá llamarle, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con Camisea? Porque ciertamente el consorcio ha tenido, por la evidencia misma de los hechos, ha tenido la predisposición de renegociar contratos. De hecho, se han renegociado 2 veces. Se ha renegociado 2 veces el contrato. Entonces, en esta tercera vez, que es inminente que tiene que haber una renegociación, ¿qué puntos se colocarían? ¿Qué cree usted que tiene que ir en este nuevo contrato con el concesionario de Camisea? Claro, particularmente me parece que en lo que coinciden, bueno, casi todos me parece, porque esto inclusive recordemos que ya fue tratado el año 2016 en la campaña electoral por todos los candidatos presidenciales en su momento y en esta oportunidad 2021 por los 5 primeros que estaban encabezando las elecciones, ¿no? O sea, los que tenían mejores puntajes en las encuestas. Entonces, esto corresponde a lo que es la renegociación del contrato de exportación. Yo no diría en lo que corresponde al lote 88, porque al final, de todas maneras, la empresa pues ha cumplido, ¿no?, con lo que estaba previsto en el contrato y todo eso. Entonces, por esa parte no, porque lo que corresponde ya, por ejemplo, a lo que es, y deben ir por cuerdas separadas, lo que es la infraestructura, construir la infraestructura, las redes de ductos en este caso, eso corresponde evidentemente al Estado. Si lo puede hacer de mano del privado, mejor todavía, ¿no? Pero vamos al hecho que es la obligación del Estado en este caso, construir esa infraestructura para precisamente masificar en este caso, ¿no?, el gas. Entonces la empresa, en este caso el concesionario, lo que ha hecho es traer el gas hacia la costa. Bueno, eso ha cumplido, ¿no es cierto?, por esa parte. Sin embargo, en lo que corresponde a la exportación es el tema, por ejemplo, de fondo, que corresponde al lote 56. Y como le decía, allí creo que hay casi unanimidad en que eso se tiene que renegociar. ¿Por qué razón? Porque simplemente los precios que estamos recibiendo no son los adecuados. Bueno, allí nos quedamos, pero hay una cosa, eso sería. Ahora, con relación, digamos, al tuit que usted ha señalado y creo que lo ha hecho conocer precisamente hace un poco más de 2 horas, RPP, ¿no es cierto? Eso ha tranquilizado, me parece, no solo local, sino también externamente, ¿no? Porque al final, de todas maneras, digamos, cualquier palabra del presidente es obvio pues que tiene que repercutir, y lo hemos visto hoy día en la bolsa de valores, en el dólar, en fin, ¿no? Entonces, sí, la expresión es también del propio presidente del BCR. Entonces, creo que por eso ha sido oportuno, me parece, hacerlo, bueno, al día siguiente, en este caso, con ese tuit que ha tranquilizado, porque inclusive la primera parte, cuando señala de que no somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa, ya eso, por ejemplo, creo que usted también lo ha señalado al inicio, ¿no es cierto?, en el análisis, que precisamente allí ya está diseñando un poco lo que será la política de Estado por parte de la actual administración gubernamental. Y la otra cosa, cuando ellos señalan precisamente como segunda temática,
la parte del gasoducto. A ver, ¿no? Entonces, ahí quería justamente entrar a detalle, ingeniero Ochoa, y que usted nos pueda ayudar. ¿Qué quiere decir el presidente cuando afirma el gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Es estimable el costo? Porque eso lo tendría que asumir el Estado, ¿no? No necesariamente, fíjese, recordemos lo siguiente, con la garantía del Estado puede construirse una serie de obras porque el Estado pues no va a quebrar, ¿no? Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, puede, en este caso, convocarse, sobre todo, digamos, como hay un avance del 38% respecto a esa obra, 38%, ojo, la tubería en un más del 60% está sobre el terreno, ¿no es cierto? La ingeniería está al 93%, en fin, entonces hay un avance promedio del 38%. Entonces, eso, por ejemplo, resultaría, con la garantía del Estado, ciertamente, atractivo para una serie de empresas en el mundo, ¿no? Entonces, creo que en este momento, por ejemplo, más de lo que estamos perdiendo precisamente, por ejemplo, por cuidar esos activos en el terreno, que no son esos activos que no son nuestros, ¿no? Entonces, que estamos pagando $50 millones anuales y por el momento ya vamos por el 5º año, cuidando esa tubería que no la utilizamos, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso tiene que corregirse lo más pronto posible. Pero es posible usar esa tubería porque está también el litigio con Odebrecht. Hay un problemón ahí. Así es, pero hay formas, como digamos en cualquier juicio, está en este momento en arbitraje, entonces como ya está en arbitraje, entonces solicitar al CIADI precisamente, en este caso, que pueda, ¿no es cierto?, como un juicio, pues, ¿no? Entonces se puede solicitar, como en otras partes del mundo, esto, por ejemplo, se estila ante cortes internacionales, ¿no es cierto?, que hacerles de presente que la buena voluntad del Estado peruano en este caso, ¿no es cierto?, de haber invertido ya más de $200 millones para cuidar unos activos que no son suyos, eso ya demuestra la buena predisposición del Estado peruano. Entonces, eso lo va a valorar, por ejemplo, el CIADI y podría, en este caso, ¿no es cierto?, es un buen ángulo. Es un buen ángulo. Pero a ver, entonces, para que le quede claro a nuestro público, la vía de la estatización, porque la nacionalización incluso en economía no existe, ¿no? En economía no existe nacionalización, pero la estatización entonces no nos conduce a ningún buen destino. No nos conduciría, porque es incondicional, porque no se está aplicando todavía. O sea, que no es lo que se debe aplicar. Así es, totalmente de acuerdo. En eso estamos claros. Y hay una cosa adicional, Jaime, si me permite usted. Recuerde que para una estatización o expropiación tiene que haber una ley expresa del Congreso de la República. O sea, tiene que haber una ley. Y bajo las actuales circunstancias, obviamente, ¿no es cierto?, el Congreso actual no va a aprobar una cosa de esa. Entonces, eso simplemente resulta inviable por más voluntad que pueda haber de cualquier político en este caso, ¿no? Entonces, eso es bastante claro. Por el momento, por lo menos en este Congreso, durante estos 5 años, eso va a ser inviable. Por esa razón, precisamente, el presidente, recuerde usted, en lo que expresó inclusive ayer en Bagua, cuando señaló de la mano del Congreso, él mismo está reconociendo que tiene que de todas maneras acudir al Congreso. Claro. Pero digamos, los agentes inversores, ¿no?, la economía, que yo digo que es un ser vivo, se puso pues con los pelos de punta, porque yo recordaba que los que tenemos más de 40 nos acordamos que el presidente que anteriormente utilizó la palabra nacionalización y también estatización fue Alan García. De hecho, el fraseo lo tengo muy presente. Y usted lo ha dicho bien, es al Congreso, porque cuando García plantea la nacionalización y estatización dice: propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Y ahí se vino pues la hecatombe, ¿no? Después todo lo que pasó. Entonces, no es una buena receta, no es una buena fórmula, no es un buen consejo ir por esa vía, porque todo termina patas arriba. Entonces, si no es esa vía, ¿cuál es la otra vía? Que el Estado haga los tubos o coloque los tubos, masifique. ¿Cuánto podría costar? Le decía hace un momento, si hay un estimado, ¿no? Y si es el mismo concesionario el que puede ir. Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo podrían millones de peruanos gozar del gas? Que sería una maravilla. Claro. Bueno, comenzando, estaba previsto que esto culminase en 2 años y medio aproximadamente, ¿no? Entonces 2 años y medio a 3 años, o sea, eso. Lo podría inaugurar en su gobierno, digamos, ¿no?
Podría tranquilamente, efectivamente, Claro. si es que digamos esto, inclusive más, le cuento una cosa, un detalle con relación al oleoducto norperuano. Se atacó su construcción, ojo, una obra de 842 kilómetros y para la época, pues imagínense, ¿no? Claro. Entonces se atacó por 3 frentes, de tal manera que, digamos, en solamente 2 años, fíjese lo que le digo, 2 años se terminó el oleoducto norperuano. En consecuencia, en este otro caso, si por ejemplo, digamos, pudiese algo parecido, y lógicamente después de tantos años, digamos, la tecnología ha avanzado, pues, ¿no? Entonces, esto podría acelerarse, lógicamente, dependiendo de la voluntad política, y creo que la hay, ¿no? Entonces, creo que eso se podría hacer, ¿no? En este caso, sobre todo, como le decía, con la garantía del Estado, ¿no? Esa es una cosa fundamental. Pero la otra es la que también mencionó el presidente en el tuit. No solamente es el gasoducto subperuano, sino la masificación en todo el Perú, no solamente en el sur. Entonces, para eso, lógicamente, se tiene que construir la infraestructura de redes de ductos, o sea, no solamente el gasoducto subperuano. Podría también la otra, por ejemplo, el caso de, hay un gasoducto que ha sido construido en Ica va a ir hasta Marcona, inclusive. Entonces, ya estaríamos a unos 500 kilómetros o 600 kilómetros del sur, o sea, ya de Arequipa. Entonces, se podría hacer inclusive una especie de anillo energético para precisamente fortalecer, o en este caso, construir, sería mejor la palabra, lo que es la seguridad energética del país, por lo menos en lo que es centro-sur del país. Así es. Aurelio Ochoa ha sido presidente de Perupetro y ha estado con nosotros hablando del tema del momento, camisea. Gracias, ingeniero Ochoa. Hasta la próxima, que le vaya muy bien. Sus órdenes, Caigo. Muchas gracias por la Buenas invitación. noches. Muy buenas Muchas noches. gracias, muy gentil. Vamos rápidamente a la pausa, dejamos el tema camisea, varias cositas, ¿no? Varias cositas que Aurelio Ochoa plantea. Definitivamente el camino de la nacionalización y estatización no es. No es. Ya, punto. Está clarísimo. El mismo presidente lo ha dicho. Quizá contra su voluntad. Quizá. Pero técnicamente dijo A ayer, ahora dijo Z. Otra cosa. El problema es que no podemos estar desgastándonos así. El problema es que no podemos estar, porque de aquí a 2 semanas, que otra contradicción, de pronto lo asalta, ¿no? el modo Bellido, ¿no? Y después lo asalta el modo Mirta Vázquez. No, hay que definirse, presidente. Ya usted vio que por el modo Bellido, ¡pum!, la incertidumbre, ¡pum!, el dólar, ¡pum!, la expectativa empresarial para atrás. No podemos estar en este zarandeo. No podemos estar en este zarandeo. Sería bueno que en su fuero interno, como gobernante de este país, piense y diga que esto no debe volver a pasar. Así. Dejamos el tema. Nos ocupamos en unos minutos de los protocolos de salubridad, que es algo que también hemos estado aquí insistiendo. Ya no pediluvios, ya no termómetros que por lo menos a mí me hacen dudar si estoy vivo. Porque cuando me toman la temperatura en un restaurante, en un centro comercial, pregunto cuánto tengo de temperatura según ese aparatito y me ha salido 31. O sea que estoy muerto, no me he dado cuenta, nadie me ha avisado. ¿Y cuáles deben ser los protocolos de cara al verano? Porque algo sí le digo, en el verano la gente se va a relajar. En el verano